Este hermoso salmo, hay un título ahí que viene con el salmo que dice Cántico para el día de reposo. Y yo he titulado esta La vida del creyente. ¿Cómo es el día típico de un creyente? Bueno, aquí si yo pregunto, a ver, levanten la mano los que son creyentes. Y yo creo la gran mayoría aquí levantaríamos la mano sin ninguna duda, ¿verdad? Muy bien. Ahora si yo digo, muy bien, va a haber una cámara que los va a seguir las 24 horas del día para mostrar el día típico de un creyente. ¿Qué les parece? ¿Quién se sentiría cómodo con eso? ¿Quién diría, no, a mí, yo quiero mostrar cómo es la vida de un creyente? ¿Cómo es la vida de un creyente? Tenemos ideas de repente medias vagas, ¿no? Bueno, hoy día las vamos a aterrizar aquí con el Salmo 92. Y espero que el Señor hable a nuestra vida y que al vernos reflejados en esto, nos alegremos de hacer las cosas que Dios se agrada y enmendemos aquellos rumbos que están equivocados en nuestras vidas y que no reflejan la vida de un creyente. Estamos con el versículo 1, pero antes digamos, ¿qué es lo que caracteriza el día típico de un creyente? En primer lugar, la gratitud. La gratitud. Versículo 1 y 2 dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué es alabar? A veces tenemos la idea que alabar es emplear la palabra alabar. Alabar es dar un reconocimiento público. Eso es alabar. Alabar es un reconocimiento público. ¿A quién alabamos? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Es bueno expresar públicamente alabanzas a nuestro Dios. ¿Por qué? Versículo 2. Su misericordia. Cada mañana, Jeremías dice en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Cada mañana la misericordia del Señor se extiende sobre los que le temen y va más allá, porque aún se extiende sobre la vida del impío que no lo conoce. Se extiende la misericordia del Señor sobre su creación. Por la mañana despierto y alabo a mi Dios por su misericordia. Un día más que Dios me da para bendecir su nombre. Un día más que su misericordia ha sido a mi favor. ¿Y qué más dice? Y tu fidelidad cada noche. Pasó el día, llegó la noche, y al mirar hacia atrás puedo ver
la mano del Señor proveyendo para mis necesidades. Él es fiel. Él ha sido fiel. Y cuando miro mi vida, que no ciertamente no rebosa de fidelidad para con Dios, mayor aún puedo apreciar su fidelidad, porque Él, si fuéramos infieles, dice su palabra, Él permanece fiel. Él ha sido fiel. Por la mañana anunciamos su misericordia y en la noche su fidelidad. Es razón para estar alegres, es razón para estar contentos, es razón para expresar gratitud a nuestro Dios. Así estudié. Si es así, qué bendición, hermano. Qué delicia debe ser estar al lado tuyo. Qué delicia debe ser pasar momentos contigo. Un hombre, una mujer temerosa de Dios y agradecida. Cuando nosotros estamos frente a un mal agradecido, realmente qué desagradable es. ¿A quién le gustan los mal agradecidos? ¿Verdad que eso es algo que no está bien, dice uno? ¿Cómo la falta de gratitud? Los hijos a veces, cuando no reconocen el sacrificio de un padre, el sacrificio de una madre, y eso de lo que ellos pueden ver, porque hay muchas cosas que los hijos no ven, que los padres hacen, ¿verdad? Los que son padres aquí entienden eso. Hay muchas cosas que nosotros hemos hecho en nuestras vidas, humillaciones que hemos pasado, lágrimas que hemos tragado. Ellos no lo saben. Hay muchas cosas que hemos pasado. Y cuando vemos la ingratitud en ellos, cuánto dolor en nuestro corazón. Pareciera como que una daga penetra el pecho y ahí hunde ese frío acero en el mismo corazón. Hay muchas cosas que Dios ha hecho y que tú no conoces, que tú no sabes, pero Dios las ha hecho y las ha dispuesto para tu bien. Aun si no las sabes, hay mucho que puedes ver y por lo cual puedes estar agradecido. No hay razón alguna para que no tengas gratitud en tu corazón. Ya veremos quiénes son estos que no ven, que no conocen, que no entienden. Entonces, lo primero que hay, en la vida de un creyente que es gratitud. Gratitud. Eso es lo primero que hay. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18 dice, dad gracias en todo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, a veces decimos, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿En qué situación está? Esta es la voluntad de Dios para mi vida. Pero que estoy tan afligido. Es que Dios quiere afligirte para tu bien y para su gloria. Dad gracias en todo. Bueno, alguien dirá, pero eso es poco realista, porque en la vida también hay conflicto. Hay tanta gente tan pesada, ¿no? Claro, otros
Yo no, por supuesto, yo soy un ángel caído del cielo. Como dicen los argentinos hablando de una persona buena, dicen, no, es un pan de Dios. Claro, cada uno se considera un pan de Dios. Los demás tienen sus fallas, obviamente, gruesas, tan evidentes. ¿Cómo no se dan cuenta? Entonces es poco real estar siempre alegre, estar siempre gozoso. En absoluto, querido hermano. Vamos a Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3. Mire, si hay un libro que nos habla de la realidad de la vida, esa es la Escritura. Y si usted no entiende el obrar de los hombres o su propio caminar, es porque no lee la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17, mire cómo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, debo vestirme de eso, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Dónde venderán esa ropa? Vestidos, pues. Claro, para vestirnos con estas ropas tan preciosas, hay que dejar las otras vestiduras, la jactancia, el orgullo, la vanagloria. ¿Y para qué sigo nombrando? Porque alguno se puede sentir identificado, así que dejémoslo hasta ahí. Qué hermosas estas ropas. Entrañable misericordia, la misericordia de adentro. Mire, una idea, escuchamos a Sol hablando de su mascotita y cómo la mascotita está sufriendo y ella sufre con eso. Eso es dolor interior por el sufrimiento de otro. Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué lindas vestiduras. Mire el 13. Soportándoos unos a otros. ¿Ah? Si yo hubiera escrito Colosenses, yo aquí habría escrito soporten a los demás. Pero como no lo escribí yo y lo escribió el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, puso soportándoos unos a otros. Sí, porque así como hay otros que son medios insoportables, yo muchas veces soy insoportable entero. Y soy llamado a soportarnos. ¿Y qué va? Dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ah, pero que usted no vio lo que dijo. ¿Usted no escuchó cómo habló? Ah, ¿qué dice aquí? Perdonándoos. Si alguno tuviere queja, ¿tienes queja? ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Perdona. Si tú también te has expresado mal, tú también has tenido mala actitud, no me vengas que no. ¿Verdad, hermano? Claro que sí.
Si entonces, perdonándoos unos, entonces primero soportarnos, güey, está bien, vamos adelante, soportar. Pero si ya fue la cosa muy, muy fuerte, entonces ya hay queja. ¿Y qué es lo que debo hacer? Perdonar, perdonándoos. ¿Y cómo? De la manera que Cristo os perdonó. ¡Qué tremendo! Así también hacedlo vosotros. No tenemos escapatoria, hermanos. Debo perdonar así como Cristo me perdonó a mí. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Te perdonó en cuotas mensuales? ¿Te dejó un saldo sin perdonar? ¿Te dijo, mira, todo esto te perdono, pero esto, no, esto vas a tener que sufrir un poquito? Así nos perdonó Él. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Y al perdonarnos, luego al relacionarse con nosotros, nunca jamás Él saca esos pecados en esa relación. Eso es perdonar. No es perdonar, decir sí, yo te perdono, y después a los 2 meses, cuando ya la lengua se calienta y el cerebro funciona poco, empezar a sacar esas cosas que antes dijimos que las habíamos perdonado. Eso significa que no has perdonado en absoluto. Por lo tanto, debes arrepentirte. Y sobre todas estas cosas, sobre todo esto, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. O como le escuché a un teólogo que ya está con el Señor, que es el lazo de perfección. Como que todas estas cosas las toma con amor y las ata y hace un lindo moñito. Mire qué lindo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ve que la Escritura nos habla para nuestra realidad? Nos exhorta, aún en medio de nuestros conflictos, no que los disimula o mira para otro lado, no, hay conflicto, pero aún en medio de nuestras vidas que son conflictivas, porque somos conflictivos, pero aún en medio de eso se nos llama a ser agradecidos. Hay una gratitud permanente entonces en el creyente. ¿Qué más hay en la vida del creyente? Mira el versículo 3. Mira el versículo 3. ¿Cómo dice? En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Son instrumentos musicales. El salterio no se conoce, algunos dicen que de una manera, otros dicen que otra. Lo único que nos queda claro aquí, el decacordio es un instrumento, como lo dice la palabra, con 10 cuerdas. ¿Mm? Y el arpa, bueno, el arpa. El arpa, hay distintos tipos de arpa, pero todas han evolucionado de la misma arpa, un instrumento con muchas cuerdas y que se tañe con las yemas de los dedos. Y dice que yo debo cantar con
y usar estos instrumentos musicales. O sea, en la vida, en el día típico del creyente hay música. Hay música. La música estaba antes de la creación. La música no es un invento de los hombres. La degeneración de la música es así, se la debemos al hombre y su pecado. Pero la música estaba con Dios antes de la creación. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, está hablando del juicio sobre el querubín protector. Y dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día de la creación angelical, porque los ángeles son seres creados por Dios. Y cuando ellos fueron creados, ya había música dispuesta para este día de la creación. La música acompaña al hombre durante toda su vida. Y la música estará con nosotros en la gloria celestial. Lo vemos en Apocalipsis 15 y me gusta porque Apocalipsis muestra como un increchendo, porque en el capítulo 5 nos habla de 24 ancianos haciendo música. En el capítulo 14 ya son 144,000 y en el capítulo 19 es una gran multitud que nadie puede contar, todos alabando al Cordero. El origen de la música entonces no es el hombre, es Dios. Pero ¿qué música es la que debiera acompañar al creyente? Hay música que honra a Dios y eleva al hombre. Hay música que deshonra a Dios y degrada al hombre. El conocimiento de Dios hace que se precie al hombre como criatura especial de Dios. Y por lo tanto, lo que tiene que ver con su cuerpo y con su relación afectuosa con quien debiera ser su compañera de vida, está protegido por la intimidad. Cuando la música hace eso y corre el velo y lo muestra y desinhibe a hombres y mujeres, eso degrada lo que Dios creó. Por lo tanto, sepa usted que toda música que promueva este tipo de cosas a Dios no le agrada. Pero aquella música que eleva al hombre, aquella música que exalta la creación de Dios,
Eso agrada a Dios. Hay algunos textos en las Escrituras que nos hablan de David no solamente como un poeta, no solo como un rey guerrero, sino también como un poeta, pero más que eso, como un luthier, como alguien que crea instrumentos de música, como un músico. En Primera de Crónicas, capítulo 16, los versículos 41 y 42, al terminar el 41 dice, para glorificar a Jehová. Miren, ¿cuál es la razón? Porque es eterna su misericordia. Con ellos, a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios. Qué hermoso. Música de Dios. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 25, versículo 6, dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. A Dios le agrada la música. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14. Esta es una de las manifestaciones musicales más grandes que tenemos en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 5, versículos 12 al 14, dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. ¿Has escuchado alguna vez una trompeta? ¿Sabes lo que debe ser escuchar 120? Jamás hemos oído algo así. Y en esto habían 288 cantores. Ese sí que es coro. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, ¿qué es lo que decían en su canto? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Bendito sea el Señor. Es la misericordia de Dios la que el hombre debe exaltar. Entonces dice, la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. A Dios le agrada la música. Esa música que exalta su nombre, esa música que te hace meditar y reflexionar en la misericordia de Dios. En Nehemías capítulo 12, versículo 36. Nehemías capítulo 12, versículo 36. Dice, sus hermanos Semaías,
estaba hablando de los hijos de los sacerdotes que iban con trompetas y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Maai y Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. ¿Ves? David tenía un corazón para Dios. Él se gozaba cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? ¿Con qué voy a reconocer a mi Dios? Con música. Y voy a hacer este instrumento. Ese era David. ¿Y quieres saber algo más? Dios canta. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Mira por la razón que él canta. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Mira por la razón por la que él canta. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Dios canta. Cuando ve su obra redentora, Él canta de gozo. Cuando Él te ve a ti, cuando Él me ve a mí. Y cuando dice, estos son por quienes envié a mi Hijo a morir, canta de gozo. Bendito el Señor. ¿Qué es lo que te mueve a cantar? Te mueve a cantar la obra redentora de Cristo. Te mueve a cantar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te mueve a cantar la esperanza gloriosa de vivir para siempre en la presencia de Dios, libre de las ataduras del pecado. Eso debiera movernos a cantar. Hace algunos años atrás, mi hijo, el que está en la India ahora, me dice, nos encontramos en el centro, me dice, papi, vamos a comernos un sándwich. Bueno, y caminamos un poco a un local, creo que era el Juan Maestro. Y le digo, hijo, pero hay otro más cerca por aquí. No, me dijo, a mí me gusta ir a uno que está, me da la dirección. Ah, allá caminamos. Y le digo, oye, ¿y por qué te gusta venir aquí? ¿Sabe? Me dijo, porque hay un señor que atiende que está siempre cantando. Y llegamos, efectivamente, era un hermano, porque cantaba himnos y alabanza, y así atendía y con una sonrisa atendía. Y a mi hijo, que no es cristiano, le gustaba eso. Y él prefería caminar e ir a ese lugar para que lo atendiera ese hijo de Dios. La música debe acompañar al creyente. Pero si no hay gratitud en tu corazón, mira, a lo mejor vas a cantar Soy honesta con él y contigo y algunas otras estupideces. Pero no va a haber en tu boca ni en tu corazón
canciones que agraden a Dios. Si no hay gratitud en tu corazón, tal vez lo que se oiga en tu hogar sea música, pero no esa música que agrada a Dios, que eleva al hombre. Gratitud, música. Mira qué lindo. Qué hermoso es ser creyente. ¿Cómo nos cambia la vida? Otra cosa que llama la atención el salmista en el Salmo 92, de una manera negativa, los versículos 4 y 5, es que no es ciego al obrar de Dios. Y esta es una razón para tener gratitud y una razón para andar con música permanente en nuestras vidas, porque no eres ciego al obrar de Dios. Por cuanto, versículo 4, me has alegrado, oh Jehová. ¿Con qué? Con tus obras. Me has alegrado con tus obras. En la obra de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus planes. Lo que Él hace. Qué hermoso lo que Él hace. Y si yo no tengo ojos, me pierdo de todo eso. No puedo ver la majestuosa blanca montaña que nos dio por baluarte el Señor. No la puedo. Ahí tienes tú una canción que honra a Dios. Y qué hermoso que sea el himno que identifique a todos los chilenos. A los chilenos de corazón. No le voy a hacer decir 11HI, pero qué hermosa es nuestra tierra. Qué hermosa es esta patria que Dios nos dio. Tenemos una responsabilidad con esta tierra. Esa es obra del Señor. Pero también es obra del Señor esa planta pequeñita que tal vez pasando descuidadamente hasta la pisoteas. Pero si tú te detienes a verla, a ver la formación de ese tallo tan delicado, de esas hojas, y a veces flores pequeñitas, que mejor las aprecias con una lupa. Y uno dice, qué hermoso es todo esto. Hay mucha maravilla para contemplar. Me imagino al salmista, no es que él fue pastor, y los pastores están ahí, van a cuidar a sus ovejas, y en las noches él se extendía ahí, observando el firmamento, y veía las estrellas de Dios, el cielo de Dios, y tuvo ocasión de ver muchos amaneceres, muchos atardeceres. Y es lo único que podía decir, cuán bello es todo esto, Señor. Qué hermosa es tu creación. Así es el creyente. Se goza en la creación de Dios.
cuando Él escucha el susurro de un hilito de agua corriendo, cuando Él escucha el delicado trinar de una avecita. Todo eso es causa de alegría, de gozo en el creyente. Pero cuando Él observa más todavía y ve la obra de la redención, ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, inmolado en la cruz Calvario para salvar a pobres y viles pecadores, más se alegra en la obra de Dios. Es digno de Dios esa obra. Y nos gozamos y nos alegramos en la obra de Cristo. Y para poder mirar mejor sus obras, ¿dónde vamos? Al libro que las refleja, a su palabra. Y en ella encontramos a Cristo y su obra. Y nos gozamos y nos alegramos en Él. Y con el salmista podemos decir, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Bendito sea el Señor. Tenemos entonces gratitud, tenemos música y tenemos ojos y oídos y tacto y olfato. Todo nuestro ser, todos nuestros sentidos para apreciar la obra de Dios en la creación, pero también en la criatura. ¿Cómo no gozarse al ver un niño? Dime si no te saca sonrisa un niño que ni conoces. Ese es Dios. Ese es Dios. Veamos ahora el contraste con el impío. Hemos visto algunas cosas que están en el creyente, que son ¿qué? Repitámosla. Gratitud, música. Y además no es ciego al obrar de Dios. 3 cosas, ¿verdad? Gratitud, música, y no es ciego al obrar de Dios. Pero veamos ahora este contraste, versículos 6 al 11. ¿De qué nos habla? Nos habla, nos contrasta con la vida del impío. En el Salmo 92, versículos 6 al 11 dice, el hombre necio no sabe. El insensato no entiende esto. Una vez estaba trabajando en venta casa por casa, y estaba con un grupo, iba con un compañero de trabajo, íbamos juntos, y nos detuvimos porque, bueno, yo me detuve en realidad a contemplar cómo el sol bajaba, ¿no? Y me quedé un buen rato, y me dice, oye, trabaja. Entonces yo le digo, no, déjame si son unos segundos nada más en que baja el sol y es tan hermoso. Y él me dice, ¿y eso te va a dar de comer? No sabe, no entiende. Qué pena es que a veces los creyentes también tomen estos modelos de conducta y todo en su vida gire en torno a lo material. Qué pena. El hombre necio no sabe. El que no sabe es necio.
El insensato no entiende esto. No entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, sí, hay muchos. Pero ¿por qué ellos están? ¿Por qué brotan? ¿Por qué se multiplican? ¿Y por qué por momentos parece que prosperan? Es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque aquí tus enemigos, Jehová, he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. El contraste del impío con el justo es una constante, no solamente en el libro de los Salmos. Usted puede ir al Salmo 1, por ejemplo, y va a ver este contraste, marcado contraste entre el creyente y el incrédulo. No es lo mismo. Por eso que estamos viendo aquí cómo es el día típico de un creyente, porque es diferente del día típico de un no creyente. ¿Cómo es el día típico de un no creyente? No duerme pensando cómo lo va a hacer al otro día. Y se levanta afanado, porque si él no busca, entonces no va a tener nada. Y si puede aplastar a otro para conseguir lo que él cree que necesita, lo va a hacer sin ningún miramiento. No hay gratitud en su corazón. Pero ese es el que no conoce a Dios. Ahora bien, ¿cuál es el resultado de una vida consecuente? El resultado de una vida consecuente lo encontramos en los versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Florecer, crecer como la palmera, siempre verde, con fruto deleitoso, como son los dátiles. Pero para eso comienza por gratitud todos los días. No esperes tener esta condición si te saltan los primeros versículos de este salmo. Porque esto es consecuencia de lo otro. Hemos dicho que la palmera crece bajo presión. La palmera necesita el viento, necesita el aguacero, necesita el fuego, para que sus raíces se hundan y así pueda crecer y madurar. Como dice el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Conozco ancianos que es un deleite estar con ellos. Quisiera estar todo el día conversando con algunos de ellos. Cuánto aprendo, cuánta sabiduría hay en sus palabras, en su modo, en su conversación. Qué lindo,
qué bien, qué a gusto me siento con ellos. Pero hay otro que es penoso. Nada pueden entregar porque a duras penas viven. Hay una pobreza y una miseria espiritual que no se condice con su condición de creyentes. ¿Cómo han llegado ahí? Han descuidado la fuente de todo bien. Se han contaminado con el andar de los incrédulos y se han preocupado solo de la vida presente. No han sido, como Pablo le dice a Timoteo, hecha mano de la vida eterna. Resultado, hombres y mujeres, ancianos, no tienen nada para dar, nada para entregar. No conocen a su Dios, no conocen la palabra de Dios. Viven en amargura y su tema recurrente de conversación son sus desgracias y sus necesidades. Los años pasan rápido. Hoy, pero puedes hoy hacer la diferencia. Querido hermano, querida hermana, hoy puedes hacer la diferencia. Si tal vez andas en camino que más se asemeja al del impío que al del creyente, vuélvete al Señor. Vuélvete a Él. Conoce cómo es nuestro Dios. Aprende a conocer a Jesucristo. Él es varón perfecto. Es varón, pero es tierno, solícito. Él es dulce, es agradable. Tú te puedes alimentar de Él, puedes beber de Él. Y Él va a saciar esa sed que tu alma tiene. Vuélvete al Señor. Entonces, al venir a tu Señor, vas a descubrir en Él un manantial y una fuente de gozo inagotable. Y la gratitud ya no saldrá como una obligación, sino que será un prorrumpir desde adentro de tu alma en alabanzas a Dios. Y como David ahí en el Salmo 18, que él prorrumpe en alabanza y dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Cuándo lo puedes hacer? Cuando conoces a este Dios. Mira, si hay un pecado imperdonable, yo creo que debe ser el pecado imperdonable, el de ser hijo de Dios y no conocerle en plenitud. Conoce a Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, dice Dios por medio del profeta Jeremías. En conocerme, en entenderme, que yo soy Jehová, que amo el juicio y la misericordia. Conoce a Dios. Todo esto se traduce en una sola frase: conoce a Dios
el fin principal del hombre es conocer a Dios en esta vida y disfrutar de Él para siempre. Conoce a Dios y la gratitud brotará por todos tus poros. Mira, los problemas que tienes no es tu esposo, no es tu trabajo, no es tu vecino, no, el problema que tienes está aquí en tu corazón. Conoce a Dios. Entonces, si aún no has llegado a viejo, cuando llegues y Dios lo permita, tú vas a ser de estos que vas a anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos.